Fue el verano del 2004. Se suponía que mi familia se iría de vacaciones a Puerto Progreso, Yucatán. Mi padre estaba atrapado en una reunión, así que iba a unirse a nosotros unos días después. Mi madre quería conducir hasta Yucatán antes de que llegara mi padre, lo cual me molestaba mucho en ese momento, pero no teníamos otra opción. Mi hermano, mi hermana y yo nos subimos al auto y comenzamos el viaje. En ese momento tenía alrededor de 14 años. El viaje fue tranquilo, pero hubo varios retrasos y terminamos llegando mucho más tarde de lo planeado originalmente. Debido a esto, los dueños de la casa que estábamos alquilando ya se habían retirado para la noche y no pudimos comunicarnos con ellos para obtener las llaves. Puede sonar como una planificación horrible, pero al parecer eran bastante estrictos con el plazo para recoger las llaves. Mi madre, de manera algo impulsiva, decidió que quería langosta, así que fuimos a uno de nuestros lugares favoritos. Llamó a mi padre para ver si podía hacer reservas en un hotel en Puerto Progreso desde Ciudad de México mientras comíamos. Disfrutábamos de la langosta cuando un hombre se acercó y comenzó a charlar con mi madre. Pensé que era solo un lugareño amigable haciendo conversación. Durante esto, mi padre llamó a mi madre y ella se excusó para hablar con él. Aparentemente, todos los hoteles estaban reservados para esa noche, en plena temporada de vacaciones en Puerto Progreso. El plan era conducir hasta la ciudad más cercana y encontrar algún lugar donde quedarnos hasta que pudiéramos recoger las llaves de nuestra casa de vacaciones. Resulta que el hombre que había estado escuchando la conversación de mi madre volvió cuando ella terminó la llamada. Quiero decir que no había nada evidente en su aspecto, lucía bien vestido, limpio y sin pretensiones, y encajaba con la clientela. Le dijo a mi madre que tenía una casa grande con una casa de huéspedes y que éramos más que bienvenidos a quedarnos, que a su esposa no le importaría. Inmediatamente, mi reacción fue, ni loco. No había forma de que me quedara en la casa de un tipo aleatorio en el espeluznante Yucatán en la oscuridad, sin ofender a nadie de Yucatán, pero las calles pueden dar miedo. Mi madre, haciendo su diligencia debida, determinó que el tipo era legítimo y que trabajaba en finanzas. Mi madre era banquera de inversiones y charlaron lo suficiente como para que ella se diera cuenta de que no estaba completamente inventándose las cosas. Llamé a mi padre, bastante histérico, pero él dijo que estaba exagerando, que necesitaba salir más de la ciudad y aceptar que a veces la gente simplemente es amable. Mi hermano, mi hermana y yo nos subimos a nuestro auto y lo seguimos de regreso a su casa. La casa de huéspedes era realmente agradable, completamente amueblada, pero las camas estaban ubicadas de manera extraña. Tenía 2 habitaciones y, en lugar de que las camas estuvieran en el medio o centradas, como imagino en un diseño simétrico de la habitación, estaban justo debajo de la ventana en cada habitación. Simplemente me pareció fuera de lugar. Avanzando rápidamente, todos nos estábamos preparando para ir a dormir. Mi madre escucha un golpe en la puerta y es el tipo. Dijo que solo quería verificar que nos hubiéramos instalado bien. Agradable gesto, pensamos. Unos 30 minutos después vuelve para verificar nuevamente. En este punto, mi madre le agradece y le dice que estamos bien, y que pasaríamos por la casa por la mañana para agradecerle. Ok, avancemos otros 30 o 45 minutos. No puedo dormir, estoy aterrado. Escuchamos un ruido extraño, algo de movimiento, lo cual es extraño porque la casa de huéspedes no tenía árboles alrededor ni estaba cerca de arbustos que pudieran causar ese ruido. En este momento veo a mi madre completamente despierta, mirando hacia la ventana y haciendo señas hacia ella con los ojos. Permíteme agregar rápidamente que ninguna de las ventanas tenía cortinas. El tipo dijo que era porque su esposa estaba en proceso de redecorar. Cuando miré hacia arriba, vi una figura masculina simplemente parada. Pensé que iba a tener un ataque al corazón. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Cuando se fue, mi madre esperó un poco y luego nos dijo que preparáramos nuestras cosas, que no estaba bromeando. En este momento teníamos a mi padre en el teléfono, y él estaba prácticamente enloqueciendo con mi madre por algo, pero no escuché qué dijo. Mi madre iba a poner cosas en el auto y nos dijo que la siguiéramos. Esto fue alrededor de las 2 AM cuando nos subimos al auto. Dimos la vuelta a la casa principal para salir de allí. Sin embargo, cuando llegamos al frente, todas las luces estaban apagadas. No solo todas las luces, sino que parecía que nadie había estado en casa. La luz del porche, la lámpara de la mesa y las ventanas delanteras, todo estaba apagado.
También los dos autos habían desaparecido, el auto del tipo local y lo que suponíamos que era el auto de su esposa. Al ver esto, mi madre, en este punto bastante inquieta, dijo que nos íbamos y procedimos a conducir hacia la puerta. La puerta al final del camino estaba cerrada con cerrojo y candado desde el interior. No era una puerta muy resistente, así que mi padre dijo que la aceleráramos y estábamos en una gran camioneta, así que simplemente la destrozamos. Conducimos de regreso directamente a la Ciudad de México, sin hablar en todo el camino. Nunca volvimos a Yucatán y mis padres se niegan a hablar al respecto. Le pregunté a un familiar una noche cuando estaba ebrio, y todo lo que dijo fue: ¿no te dijeron que los dueños reales de esa casa estaban de vacaciones? Supongo que mi madre o padre hizo un seguimiento con las autoridades locales y lo averiguó, pero nunca nos lo dijeron. No sé quién era ese hombre ni qué se planeó esa noche. Tenía curiosidad por saber si había algún asesino en serie o asesino conocido en esa área en ese momento. En ese momento mi esposa y yo vivíamos en un lugar nuevo, y esto sucedió unos meses después de mudarnos. Corría noviembre del 2018 y la situación no se resolvió por completo hasta hace poco. En ese momento, estábamos pasando por momentos difíciles. Yo estaba ganando dinero de manera ligeramente ilegal, y acababa de salir de la cárcel después de pasar 9 meses. Salí en septiembre del 2018, y tenía un trabajo esperándome en la ciudad. Cuando salí de la cárcel, mi esposa vivía con su mamá a aproximadamente 1 hora de la ciudad. Sin embargo, sabíamos que necesitábamos encontrar un lugar cerca de ambos trabajos, ya que estábamos empezando de nuevo después de los gastos legales, abogados, multas y otras deudas diversas. Con nuestro presupuesto ajustado, optamos por una pensión en nuestra ciudad que nos permitía pagar semanalmente en lugar de tener que hacer depósitos de seguridad y pagar alquiler mensual por adelantado. La pensión tenía 4 habitaciones con una cocina y baño compartidos para todos los residentes. Nuestros vecinos en la planta baja eran una mujer de 30 años y su madre, y arriba vivía un joven que se mudó la misma semana que nosotros, además de una pareja joven que ocupaba la habitación al lado del otro chico. En los 3 meses que vivimos allí, solo hablamos con la pareja joven de arriba, quienes parecían similares en edad e intereses. Hablábamos con ellos ocasionalmente cuando nos cruzábamos o en el porche mientras fumábamos. Sin embargo, las cosas se complicaron en noviembre con la pareja, llamada Teo y Leila. Empezaron con pequeñas disputas verbales, pedirnos dinero prestado o intentar obtener cigarrillos. En una ocasión, encontré a Leila entrando a la casa con 3 chicos que nunca había visto antes, junto con un paquete de cervezas. Hicieron ruido toda la noche, pero finalmente nos fuimos a dormir alrededor de las 5 a.m. Sin embargo, la situación empeoró la semana siguiente cuando Teo echó a Leila delante de la casa después de una pelea intensa. Después de una semana de paz, Leila regresó, y las peleas y los gritos se volvieron constantes. Una noche, un martes, la pareja peleaba tan fuerte que mi esposa y yo podíamos escucharlos mientras mirábamos una película. Al final de la película notamos que los gritos habían cesado. Quisimos aprovechar el silencio y nos preparamos para dormir, pero en mitad de la noche mi esposa me despertó agitada y señalando hacia mi lado de la cama. Había un hombre de pie junto a la cama, inclinado sobre mi mesita de noche, revisando mis cajones con un envase de leche vacío en la mano. Al darme cuenta de que era Teo, le pregunté calmadamente qué estaba haciendo. Se puso de pie y me miró fijamente. Al levantarme noté que sostenía un envase de leche vacío. Aún medio adormilado le dije: «¿Qué pasa, Teo? ¿Por qué demonios estás en nuestra habitación, amigo?» Después de unos segundos, Teo preguntó si podíamos prestarle nuestro auto o llevarlo a la gasolinera y de vuelta. Mi esposa, completamente despierta, le negó la solicitud, señalando que no le prestaríamos el auto después de que entrara a nuestra habitación a las 4 a.m. Teo se fue sorprendentemente, pero no solo se fue, sino que salió corriendo por la puerta principal y se dirigió hacia la gasolinera que nos había pedido que lo llevara. Después de su partida, un vecino del piso de arriba nos informó que Teo y Leila habían tenido la pelea más intensa que jamás hubiera escuchado. No había oído ningún ruido proveniente de su habitación durante aproximadamente 1 hora. Preocupados, fuimos con nuestro vecino a verificar su habitación.
La puerta estaba cerrada pero no con llave. Al golpear y llamar no obtuvimos respuesta. Decidimos abrir la puerta y al entrar, encontramos a Leila tirada en el sofá, ensangrentada, con rastros de sangre en la pared y el techo, como si alguien hubiera intentado abrir agujeros en el suelo y el techo. Al acercarnos notamos que estaba gravemente herida, y llamamos de inmediato a la policía. Nuestro vecino informó a la policía que Teo le había contado que había golpeado a Leila con un martillo, y que el arma aún estaba en la habitación. La policía llegó y, después de confirmar la gravedad de la situación, emprendió la búsqueda de Teo, que fue encontrado aproximadamente una hora después corriendo por la calle. La policía nos informó que Teo estaba tratando de encontrar la línea de gas en la casa y probablemente quería que lo lleváramos a la gasolinera para conseguir combustible y ayudarlo a quemar la casa con Leila adentro. Una vez que la policía se llevó a Teo, nos dimos cuenta de que todo estaba calmado. Al día siguiente tuvimos que llamar al trabajo porque había 2 furgonetas de noticias frente a la casa. Aunque fue un breve titular en el periódico y un segmento de noticias locales, eso es lo cerca que estuve de un asesino, justo después de que matara a su novia, en la misma casa en la que vivía. Esta es una combinación de historias cortas que escuché después de que este tipo fue atrapado. Comenzaré con la mía. Vivo en un pueblo muy pequeño rodeado de bosques, lagos y ríos. Un día fui a una gasolinera y tienda de comestibles local, hice mis compras y regresé a mi auto para irme. Mientras salía del estacionamiento, vi una camioneta blanca conducida por un hombre mayor que entraba a la tienda. Mientras esperaba para incorporarme a la carretera, lo miré fijamente porque iba a saludarlo. Pensé que era el tío de un amigo que tenía una camioneta igual, y desde lejos se parecía a él. Pero mientras lo miraba, el tipo se volvió para mirarme y me di cuenta de que no era el tío de mi amigo en absoluto. Miré los ojos más fríos y malévolos que jamás haya encontrado. Conduje a casa ese día pensando en asesinos en serie, asesinos y raros antes de convencerme de que mi imaginación estaba corriendo desbocada. Pero más tarde, en el 2008, una mujer de nuestro pueblo conoció a este tipo con su camioneta en otra gasolinera a unas millas afuera del pueblo. Él dijo que estaba buscando un campamento gratuito sin necesidad de registro. Ella asumió que era un indigente con mala suerte, así que le dio indicaciones a uno y le dijo que la siguiera. Eventualmente ella giraría en su casa, pero si él seguía unas millas más, encontraría el lugar. Más tarde ese año, ella se asustó mucho cuando descubrió quién era este tipo y que le había mostrado dónde vivía. En otra ocasión, algunas chicas universitarias estaban en la playa. Una de ellas dijo que después de que atraparon a este tipo, ella y sus amigas lo habían visto y hablado varias veces en la playa durante el verano del 2008, y que parecía muy agradable. Pero, por supuesto, también se asustaron cuando luego descubrieron de lo que era capaz. Nuevamente, en diciembre de 2008, una mujer de nuestra área desapareció. No entraré en detalles aquí, puedes buscarlo y leer al respecto. La forma en que atraparon a este individuo fue después de que cometió un acto horrible de secuestro y asesinato. Luego fue a Georgia, secuestró y asesinó a una joven. Y una pista sobre quién era se encuentra si buscas el asesinato en alguna página por internet. Sabrás de quién estoy hablando, al menos creo que sí, porque no lo he buscado. En cualquier caso, fue realmente espeluznante saber que lo había visto una vez después de todo lo sucedido, que vivía tan cerca y probablemente pasaba frente a mi casa muchas veces antes de secuestrar y asesinar a esta mujer de nuestra área. Este encuentro ocurrió en el verano de 2006 cuando tenía 20 años. No obtuve mi licencia de conducir hasta enero de ese año, y conducir me abrió muchas puertas, así que hice muchos viajes en solitario a las casas de mis amigos. También aparento ser más joven de lo que soy y a menudo me confunden con un estudiante de secundaria a principios de mis 20. Estaba conduciendo solo en la carretera en un día aleatorio de julio, camino a visitar a una amiga en el sur de México para un fin de semana largo. Sus padres estaban fuera y tendríamos la casa para nosotros. Planeábamos beber, usar la bañera de hidromasaje y ver documentales sobre la naturaleza. Acababa de salir, tal vez correr alrededor de algunos campos de maíz por la noche.
Estaba muy emocionado. Tuve un excelente viaje escuchando buena música y era un día hermoso para conducir. Justo después de cruzar la frontera de Veracruz a Tabasco, me detuve en una de las primeras áreas de descanso para comprar gasolina y bocadillos para la última parte de mi viaje. He intentado averiguar cuál era esta área de descanso y no puedo identificarla, pero era una gasolinera con una gran tienda opuesta a la gasolinera. Junto a la gasolinera había una rampa de entrada a la autopista oeste, y paralelo a la rampa había un camino de tierra que entrará en juego más tarde. Me dirigía a la tienda cuando un hombre de unos 30 o 40 años se acercó a mí. Era un tipo fornido, decentemente alto, mido 1,88 m. Llevaba una camiseta negra lisa y jeans, con cabello castaño oscuro, bigote y perilla. Acababa de salir de una camioneta negra estacionada a pocos espacios de mi auto. Tenía una mirada súper intensa que de inmediato me dio mal rollo. Normalmente no tengo malas vibras de las personas con frecuencia, pero esto fue extraño. Estaba demasiado cerca, con su mirada loca, directa y enfocada. Su elección de palabras era extraña y de inmediato activó todas mis alarmas. Preguntó si era de la zona, a pesar de mi matrícula completamente legal. Incluso preguntó a dónde me dirigía y si conocía algo divertido para hacer porque él tenía planes más tarde y tiempo que matar antes. Me invitó a jugar minigolf o ver una película con él. Honestamente, no respondí a ninguna de sus preguntas y rechacé su invitación a pasar tiempo juntos diciéndole que no conocía bien la zona y me alejé hacia la tienda. Estaba asombrado de que me pidiera que fuera a algún lugar con él. Fue tan aleatorio e incómodo. Mientras me alejaba, gritó en voz alta: «¡Eres hermosa!». El volumen y tono me erizaron el cabello. Fue súper agresivo e inapropiado. Incluso asustó a una familia que salía de la tienda. Fue tan fuerte. Entró en la tienda poco después y me seguía mirando. Así que fui al baño y me quedé allí al menos 10 minutos enviando mensajes de texto a mi amiga sobre este tipo. Cuando salí, ya no estaba en la tienda, afortunadamente. Así que me tomé mi tiempo para comprar bebidas y bocadillos, siendo mis alimentos obligatorios para viajes por carretera las papas, la gaseosa, un alfajor y la mezcla de frutos secos. Y salí a echar gasolina a mi auto. Estaba aliviado de que su auto ya no estaba allí, y comencé a pensar en el resto de mi viaje y emocionarme por ver a mis amigos. Cuando me acerqué a la carretera para volver a la autopista, escuché a alguien tocando insistentemente la bocina, y vi a este tipo en el camino de tierra paralelo a la rampa de entrada, en su camioneta, tocando la bocina, gritando y saludándome para que me acercara a él. Estaba mirando directamente a la gasolinera y había estado esperando a que me acercara. Inmediatamente entré en pánico y aceleré hacia la rampa de entrada de nuevo a la autopista. Él se incorporó a la autopista después de mí y llamé a mi amiga extremadamente asustado. Conduje tan rápido y probablemente peligrosamente, y mirando hacia atrás tuve suerte de no tener un accidente, pero simplemente no sabía qué hacer. No me siguió durante mucho tiempo y creo que después de algunas salidas finalmente se salió. Mi amiga y yo teníamos un plan de respaldo, y si veía su auto nuevamente, ella me dirigiría a una comisaría en el próximo pueblo en lugar de ir directamente a su casa y llevar a algún loco hasta nosotros. No volví a ver el auto y llegué a salvo a casa de mi amiga. Pasé un fin de semana agradable, pero las últimas horas de mi viaje estuve extremadamente tensa y ansiosa, recordando constantemente los espejos por si veía la camioneta negra. Todo terminó bien, llegué a casa de mi amiga de manera segura y tuvimos un buen fin de semana. El encuentro fue definitivamente espeluznante, pero a lo largo de los años no le di mucha importancia. Sin embargo, hace algunos años, en 2014, estaba hablando con otra amiga que está muy interesada en asesinos en serie, y mencioné mi encuentro bromeando sugiriendo que era un asesino en serie que conocí, y le conté mi experiencia. Estaba fascinada y quería buscar asesinos en serie activos en la zona de Guadalajara en ese momento. El primer resultado fue Francisco Guerrero, y se parecía casi exactamente al hombre que conocí en 2006. Podría ser que mi mente esté llenando los vacíos, pero las características básicas: 40 años, alto pero fornido, pelo castaño con bigote y perilla, y el momento y lugar coinciden con mi memoria. Era un poco más delgado que en las fotos, y fue en 2006, no en 2007 cuando fue condenado por asesinar a mujeres. Aún así, es una extraña coincidencia y es algo en lo que nunca dejé de pensar.
Esta parte de la historia comienza en 2009 cuando yo estaba en el penúltimo año de secundaria. Vivía en un pequeño pueblo en Puebla. En otoño comencé a salir con mi primer novio, Juan, quien estaba en el último año. Muchos de sus amigos estaban saliendo con mis amigos, y él era bien apreciado y divertido en la escuela. Estaba emocionada con la relación, especialmente porque hasta mis estrictos padres parecían gustarle. Aunque era bastante callado con ellos, siempre era educado y agradecido en su presencia. Dado que era un pueblo pequeño, Juan vivía literalmente al final de la calle, y pasábamos mucho tiempo juntos. Mis padres estaban pasando por un divorcio en ese momento, así que prefería pasar tiempo en su casa que en la mía. Juan vivía con Cristian, un hombre que no era su padre biológico, pero lo había acogido desde los 13 años. Solía llamarlo papá. Cristian era un consejero de adolescentes que conocía a Juan porque había estado en el sistema de acogida, y Cristian lo había acogido. Cristian era una persona increíble con la que era divertido estar, y en casa solo vivían los dos y su Carlino Luis. No sabía mucho sobre la infancia de Juan al principio, solo que había sido lo suficientemente difícil como para que estuviera involucrado con servicios para niños. De todos modos, pasábamos mucho tiempo juntos, y siempre nos divertíamos con Cristian también. Con el tiempo Juan me confesó que a menudo tenía depresiones muy intensas y pensamientos oscuros. Esto me conmocionó, e incluso se lo conté a Cristian. A pesar de ello, continuamos con la relación, y yo hacía todo lo posible por apoyarlo. Al año siguiente, yo estaba en el último año de secundaria y Juan se había graduado, pero no estaba haciendo nada. No fue a la universidad y sus planes de unirse al ejército no funcionaron, así que simplemente vivía con Cristian y trabajaba a tiempo parcial gracias a un trabajo que mi papá le consiguió. Siempre me ha gustado la escuela y las actividades extracurriculares, y sentía que Juan me estaba frenando. Nuestra relación iba cuesta abajo en muchos aspectos, pero tenía miedo de romper con él. Temía que pudiera hacer algo drástico. Ya me había amenazado con hacerlo cuando intenté dejarlo en mayo de 2011. Me gradué de la secundaria en 2011 y decidí dejar atrás la relación. Estaba lidiando con mis propios problemas de depresión, y Juan estaba teniendo un efecto perjudicial en mi salud mental. Finalmente le dije que teníamos que romper y que debía dejar de ponerse en contacto conmigo con estas amenazas. Corté casi todo contacto, y un par de meses después conseguí un apartamento con una amiga a unos 30 minutos de casa, cerca de la universidad a la que asistía. En una noche de viernes de abril de 2012, estando en mi pueblo para ver a una amiga, pasé por la casa de Juan y vi coches de policía por todas partes. Me sorprendí y no sabía qué pensar, así que llamé de inmediato a nuestro amigo en común, Keila. Keila dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando con Juan, y que éste había estado en su casa unos días antes. Juan parecía estar de buen humor, especialmente porque estaba conduciendo el BMW de Cristian en ese momento, algo que le encantaba hacer. De todos modos, Keila estaba en mi apartamento con mi compañera de cuarto, ya que él tenía un interés romántico en ella, así que seguí conduciendo hacia allá. Cuando llegué a mi lugar, Keila no había escuchado nada nuevo, pero mi mamá me llamó con la primicia. Ella era amiga de esposas de policías y demás, cosas típicas de un pueblo pequeño. Resulta que Juan asesinó a Cristian y estaba huyendo. Alguien había pedido una revisión de bienestar después de no tener noticias de Cristian durante un tiempo, y la policía encontró su cuerpo en casa. Estaba conmocionada y un poco asustada, al igual que Keila y mi compañera de cuarto. Así que decidimos quedarnos en casa de los padres de mi compañera esa noche. Por la mañana, afortunadamente, la policía encontró y arrestó a Juan. Se llevó el BMW, así que fue fácilmente localizado en un motel destartalado a unos 15 kilómetros de su casa y a unos 20 kilómetros de nuestro apartamento. Cuando salieron los detalles, todo fue aún más aterrador. Fue un homicidio brutal que ocurrió días antes de que encontraran el cuerpo. Esto significa que Juan estuvo tranquilamente en la casa de Keila entre cometer este acto y ser arrestado, jugando videojuegos y contando chistes a la hermana pequeña de Keila, actuando como si todo estuviera bien. Mientras tanto, había metido el cuerpo de Cristian en el congelador de su casa. Es increíble pensar cómo alguien puede ser tan psicópata. Realmente no hubo una explicación dada. Juan intentó alegar demencia, pero finalmente fue considerado competente y luego se declaró culpable. Recibió 30 años de cadena perpetua.
Obviamente he contado esta historia desde mi perspectiva, pero la persona que realmente importa en esto es, por supuesto, la víctima, Christian, quien fue verdaderamente un ser humano ejemplar. Había sido mi modelo a seguir durante muchos años, y uno se pregunta cómo algo tan horrible podría pasarle a alguien tan bueno y a manos de alguien a quien le habían dado todo, alguien a quien amaban, en quien confiaban y veían como un hijo. Es aterrador. Christian pasó su vida abogando por jóvenes como Juan, y el centro local donde trabajaba ahora lleva su nombre, así como la calle donde está ubicado. A menudo me pregunto por el porqué de todo esto. Christian y Juan se llevaban bien casi todo el tiempo, y aunque Juan claramente tenía problemas de salud mental, nadie pensó que realmente lastimaría a alguien. Pero claramente algo estaba muy mal con Juan que no vimos. Dicen que la retrospectiva es 2020, y definitivamente puedo mirar hacia atrás y recordar algunas instancias extrañas con él, astuto, manipulador y enojado. Eventualmente mostró todas esas características, pero tuve la suerte de no experimentar violencia por sus manos. Ojalá pudiera decir lo mismo por Christian. Estoy agradecida por el tiempo que pasé con él y el impacto positivo que tuvo en mi vida durante ese tiempo. Sé que también tuvo un efecto positivo en muchas otras vidas. Que descanse en paz. Esto sucedió en 2021, aún en medio de la pandemia. En realidad lo había olvidado por completo hasta que me topé con una historia similar hace unos 2 años. Durante la pandemia, un grupo de mis amigas y yo decidimos vivir juntas mientras hacíamos clases en línea en la universidad. Estudiamos en una escuela muy popular en mi ciudad. Como grupo de chicas viviendo juntas durante la pandemia, pasábamos la mayoría de las noches viendo películas, tomando vino y pasándola bien. Para contextualizar la distribución de nuestra casa, vivíamos en una casa enorme dividida en 3 apartamentos separados. Elegimos el nuestro específicamente porque estaba en la parte trasera de la casa, lo que nos hacía sentir más seguras al no tener que lidiar con estar justo en la calle, donde cualquiera podía ver fácilmente hacia adentro o decidir hacer algo sospechoso. No es que realmente pensáramos que eso fuera un problema, pero hacía que las 5 chicas que vivíamos allí se sintieran más seguras, ya que ahora estábamos lejos de nuestras familias. En cuanto al interior, había 4 habitaciones en el piso de arriba, una habitación justo al lado de la cocina, y sala de estar de concepto abierto, y la habitación de la planta baja daba a nuestro pequeño estacionamiento. También teníamos un pequeño jardín, mientras que nuestra cocina y sala de estar daban a un pequeño callejón lateral que corría a lo largo del costado de la casa y conducía a la puerta principal. Era un apartamento bastante grande en general. Las habitaciones en sí eran bastante pequeñas, pero la cocina y la sala de estar comunes eran un gran y excelente lugar para pasar el rato. Como conseguimos el apartamento en medio de la pandemia, aún no lo habíamos amueblado adecuadamente y no teníamos cortinas ni persianas. Lo único que separaba la ventana del exterior era una mosquitera bastante endeble. En las semanas previas a este incidente, mi amiga, que vivía en la habitación de la planta baja, se quejaba a las otras 4 de nosotras que, si queríamos llevar a alguien, necesitábamos estar en la puerta para recibirlos para que no hicieran sonar la cerradura y trataran de abrir la puerta cerrada cada vez. Aparentemente, siempre escuchaba pasos justo afuera de su ventana y oía a alguien tratando de abrir la puerta principal o una ventana. Mirando hacia atrás, ahora no estoy realmente segura de entender por qué no estábamos tan asustadas como deberíamos haber estado cuando nos contó esto. Creo que simplemente teníamos una falsa sensación de seguridad, ya que éramos muchas personas viviendo allí y a nuestro alrededor. De todos modos, vivíamos en la parte trasera de la casa, y teníamos chicos entrando y saliendo de nuestra casa por la noche, así que supongo que no era tan inusual escuchar pasos, o simplemente seguíamos culpándonos mutuamente por no seguir las reglas. Las quejas de mi amiga disminuyeron y todos olvidamos cualquier problema que realmente haya sucedido. Constantemente discutíamos en esa casa porque estábamos todo el tiempo juntas. Cosas así realmente iban y venían. Eso fue hasta el día del incidente. Fue probablemente la cosa más aterradora que me ha sucedido. Las 5 de nosotras, más 2 de nuestros novios, estábamos sentadas en la sala de estar para una maratón de películas de Harry Potter.
Teníamos 3 sofás colocados en una manera estratégica de forma que queden en U y una pequeña y mala televisión. Estábamos bastante apretados. En algún momento durante nuestra maratón pensamos que sería lindo levantarnos y hacer algunas golosinas temáticas de Harry Potter. Hicimos cupcakes y los llenamos con colores diferentes para todas las casas. Todos nos estábamos divirtiendo mucho. Apagamos todas las luces porque, como saben, las películas de Harry Potter están filmadas con mucha oscuridad, y con una televisión tan mala, era realmente difícil ver qué estaba pasando. En algún momento estábamos realmente disfrutando de la película, hasta que una de mis amigas nos dijo de repente que pausáramos. Dijo que había estado escuchando algunos ruidos extraños y pasos afuera durante los últimos 30 minutos. Le dije que dejara de asustarnos. Había otros 2 apartamentos en el lugar y los ocupantes ocasionalmente pasaban junto a nuestra puerta principal después de estacionarse. Así que escuchar sonidos no era nada de qué asustarse. Continuamos viendo la película cuando de repente escuchamos un ruido de risitas. Fue un breve estallido de sonido. Luego, un silencio total. Apagamos la televisión en este punto porque estaba empezando a ser inquietante. Sonó de nuevo, quien sea que fuera. Estaba literalmente justo afuera de nuestra puerta, escuchando y riendo. No sonaba como la risa de un niño, más bien como alguien tratando de imitar a uno, lo que realmente nos asustó a todas. Fuimos a la ventana de mi habitación, que estaba justo encima de la puerta principal, para ver si alguien estaba afuera. Como era de esperar, cuando llegamos allí no había nadie en el callejón. Los chicos decidieron que iban a salir afuera y al estacionamiento para ver si encontraban algo. Creo que también estaban asustados, pero no querían admitirlo realmente. Los chicos salieron, pero volvieron y dijeron que no podían encontrar nada extraño o inusual. Probablemente solo nuestros vecinos de al lado que estaban haciendo una pequeña reunión, así que tal vez era algún extraño eco de ellos o algo así. Quizás fue la falsa sensación de seguridad que teníamos, pero todas estábamos bastante satisfechas con esa respuesta. Quiero decir, si ni siquiera los chicos estaban asustados, ¿por qué deberíamos estarlo nosotras? Decidimos encender la televisión de nuevo y relajarnos. Nuevamente, tal vez fue estupidez o sentir que nadie podía lastimarnos en un grupo tan grande, pero abrimos una de las ventanas de la cocina para que entrara algo de aire después de que una de mis amigas quemara las palomitas de maíz. La ventana que abrimos estaba en el extremo opuesto de la cocina y estaba más lejos de nosotras, así que nos sentimos mejor sabiendo que, incluso si pasaba algo, al menos teníamos algo de distancia. Como puedes imaginar, escuchamos otra risita. Eventualmente sonó como si fuera realmente forzada. Miramos hacia la ventana abierta y no vimos nada allí. Uno de los chicos decidió gritar, «¡Cállate, maldita sea!», para agregar un poco de alivio cómico, supongo. Nos hizo sentir mejor pensar que solo eran los ruidos de la fiesta de al lado los que hacían estos sonidos. Despausamos la película, pero no pasaron ni segundos después de despausar cuando escuchamos otra risa. Esta vez, cuando miramos bastante molestas, nos sorprendió ver la cara de un tipo desconocido presionada directamente contra la mosquitera mientras continuaba abriendo y cerrando la boca, masticando la pantalla misma. Sus ojos estaban muy abiertos y nos miraban fijamente mientras seguía masticando. Se produjo un caos. Los instintos de supervivencia se fueron directo por la ventana, al menos para algunas de nosotras, mientras los chicos corrían hacia la ventana y trataban de cerrarla y bloquearla. El resto de nosotras corrimos gritando por ahí, encerrándonos en habitaciones al azar. Esta es la parte que no puedo contar por mí misma, ya que también corrí escaleras arriba. Según los chicos, después de que pudieron cerrar la ventana y agarrar uno de nuestros cuchillos de cocina, el hombre simplemente continuó presionando su rostro contra ella, masticando la pantalla sin parpadear. Se quedó así hasta que de repente volvió la cabeza y literalmente se arrastró hacia la oscuridad. Terminamos llamando a la policía para informar sobre este tipo extraño, pero básicamente dijeron que no podían hacer mucho a menos que nos lastimaran. Dijeron que definitivamente presentarían un informe al respecto para cualquier problema futuro que pudiera ser denunciado, pero esa noche decidimos comprar persianas para la planta baja. Llamamos a algunos de nuestros papás para que nos ayudaran a instalar cerraduras adecuadas en la puerta principal y en todas las ventanas de la planta baja. En resumen, no pasó nada demasiado malo. Hay muchas personas que se sobredosifican o consumen drogas pesadas alrededor del campus,
así que es muy probable que sea el resultado de alguien que tomó demasiado de algo. Pero fue definitivamente bastante aterrador, especialmente porque no conocíamos sus intenciones reales si de alguna manera lograba entrar. Hola, tengo 27 años y soy mujer. Estoy casada con mi esposo de 31 años y tenemos 2 hijos. Thomas, de 8 años, de mi primer matrimonio, y Tiara, de 5 años, con mi esposo actual. Estoy muy angustiada en este momento porque he estado viendo a esta mujer casi en todas partes a donde voy. No tengo idea si esto está sucediendo por coincidencia o no, y estoy tratando de mantener la calma mientras escribo todo esto. Toda esta situación comenzó alrededor de mayo de 2012, cuando Thomas y yo estábamos en el parque local haciendo nuestras cosas. Mi hijo estaba jugando con otro niño en los barriles de mono cuando de repente, una mujer se acercó a mí de la nada. Tenía el pelo rojo y su rostro estaba marcado por lágrimas. Me preocupé porque parecía que había llorado mucho. Intenté preguntarle qué le pasaba y si estaba bien, pero ella seguía mirando a mi hijo. Cuanto más lo miraba, más parecía sollozar. De repente corrió hacia él gritando Miqueas. Lo llamaba así y realmente me asustó. Quiero decir, estaba corriendo hacia mi hijo y lo llamaba por un nombre diferente. Mi hijo y el otro niño se asustaron. Me acerqué a ellos antes de que ella lo hiciera, ya que era más rápida que ella. Le grité que se largara, pero ella simplemente se quedó allí mirando mientras sostenía a mi hijo. Parecía enojarse bastante. Luego murmuró algunas cosas, pero no pude escuchar lo que decía antes de alejarse dando fuertes pasos. El padre del otro niño y yo hablamos un poco, y él parecía bastante alarmado por lo que acababa de suceder. Predijo que probablemente era una madre en duelo, y tal vez mi hijo se parecía al niño que perdió. Sin embargo, yo seguía perturbada, y llevé rápidamente a mi hijo a casa. Desde entonces, he tenido miedo de llevar a mis hijos a lugares públicos, a pesar de las constantes aseguraciones de mi esposo. Saltemos a junio 2 de 2022. Recibí una llamada de la escuela diciendo que una mujer, nueva voluntaria en el deber del almuerzo, seguía mencionando que mi hijo era su Miqueas López y que lo había estado buscando durante años. Me dijeron que otra voluntaria que había estado trabajando con ella informó este comportamiento extraño. Estaba aterrada. Actué de inmediato sacando a mis hijos del colegio por el día. Cuando llamé a la escuela al día siguiente me informaron que ya no estaba allí, lo que me puso bastante nerviosa. Avancemos a la semana pasada, el 13 de julio de 2022. Era el 5º cumpleaños de Tiara, y decidimos organizarlo en un parque en el pueblo natal de mis suegros. Todo iba bastante bien, aunque todavía estaba un poco paranoica. Fue entonces alrededor de las 9 p.m., más o menos, cuando comenzamos a recoger las cosas. Mientras miraba los robles detrás de nosotros, juraría que la vi escondida allí. Grité con todas mis fuerzas y comencé a perseguirla, pero de alguna manera logró despistarme y escapar. Desde entonces no la he vuelto a ver, pero siento que eso no va a ser el final. No tengo idea de si este es el lugar correcto para compartir esto. Estoy considerando seriamente educar en casa a mis hijos, debido a todo lo que ha sucedido recientemente. Esta experiencia tuvo lugar durante mis días de secundaria, allá por 2008. El inicio de la secundaria no fue precisamente la mejor época de mi vida. Despreciaba la política del microcosmos de la secundaria y no me llevaba bien con la mayoría de los estudiantes o profesores. Sí, era algo así como un marginado. Decidí que ya había tenido suficiente de la escuela, ya que la veía como un entorno tóxico, una pérdida de mi tiempo. Naturalmente, esto no fue bien recibido por mis padres. Mi madre es maestra, así que tenía que escuchar esas charlas sobre cómo la educación es la base para el resto de tu vida, bla, bla, bla. Mirando hacia atrás desde donde estoy ahora, puedo estar de acuerdo con eso, pero yo era un adolescente impulsivo con una severa falta de sentido común. Después de aproximadamente un año, me inscribí en una especie de escuela alternativa, que era un refugio para embarazadas y desertores como yo. Me ofrecieron la oportunidad de obtener un diploma de secundaria a través de un programa especial que me permitiría graduarme un año antes de lo previsto originalmente, en la clase de 2010 en lugar de la clase de 2011.
menos un año de mi sentencia. Me inscribí en el proceso y antes de darme cuenta, estaba subiendo al autobús para mi primer día de mi segundo año de preparatoria. No pude evitar disfrutar de la sensación de haber reprobado mi primer año, pero aún así estar un paso por delante de mis antiguos compañeros de clase. Cuando llegué, básicamente volví al punto de partida. Estaba rodeado de mujeres jóvenes en varias etapas de embarazo y jóvenes con tiempo en hogares juveniles. Como era de esperar, no encajaba realmente con la multitud. Me senté solo en la cafetería durante el desayuno y miré al vacío sin hablar con nadie. Eso fue hasta que entró un tipo que reconocí por las puertas del comedor. Su nombre era Jorge y era una de las pocas personas con las que realmente hablaba en mi escuela secundaria anterior. No éramos exactamente los mejores amigos ni nada por el estilo, pero era la única persona que realmente conocía. Resultó que estábamos prácticamente en la misma situación. Le hice señas para que se acercara y comenzamos una pequeña charla. Ese día, mi hermana se ofreció a recogerme después de clases, así que después de que terminaron las clases, salí al estacionamiento a esperarla. Jorge también tenía a alguien que lo recogería, así que empezamos a hablar de nuevo mientras esperábamos. «¿Cómo fue tu día, hombre?», le dije. «Fue una porquería», me respondió. «Te entiendo, hombre, la gente es tan estúpida», respondí. «Sé a lo que te refieres. Desearía poder matarlos a todos», me dijo seriamente. Sí, claro, amigo», respondí en un tono asustado y confundido. «No, en serio. Quiero llevar un arma y eliminarlos a todos. Odio a toda esta gente», dijo una vez más. «Sí, claro. Oye, ahí está mi hermana. Nos vemos luego, Jorge», respondí asustado. Él se quedó en silencio y me miró con una mirada en blanco mientras corría rápidamente hacia el auto. Ahora probablemente te estés preguntando por qué esa conversación no levantó ninguna bandera roja, pero tenía 1.000.000 de cosas en mi mente. Desestimé la conversación morbosa como simplemente una charla de adolescente amargado. Al día siguiente, el horario de clases alternaba, y Jorge y yo terminamos teniendo la misma clase de arte. En una nota al margen, la profesora de arte y yo éramos cercanos porque me dejaba dibujar imágenes de calaveras y zombies, en lugar de hacer el trabajo aburrido que asignaba. Estaba sentado en la mesa con Jorge y otros 2 chicos. Los 2 chicos estaban hablando entre ellos y yo estaba dibujando una linda imagen de Iron Maiden. De repente, Jorge se levantó, caminó hacia la puerta del aula y arrancó un mapa de la escuela que estaba pegado en la pared junto a la puerta. Lo llevó de vuelta a la mesa y procedió a marcarlo con un bolígrafo rojo. Uno de los otros chicos le preguntó qué estaba haciendo. «Ya verán, todos verán», dijo. Incluso entonces no pensé mucho al respecto, a pesar de recordar la conversación que tuvimos en el estacionamiento. Tienes que entender que Jorge era el tipo de persona a la que le gustaba la incómoda atención que obtenía al ser vago y espeluznante. Además, esta escuela estaba destinada a ser un lugar para marginados de todos modos. Así que imaginé que solo estaba tratando de llamar la atención, imaginando alguna fantasía retorcida o algo así. Un par de días después, estaba camino a la clase de arte de nuevo cuando, justo antes de entrar, la puerta se abrió y salió un oficial de policía de la habitación llevándose a Jorge, seguido de cerca por el director. Me quedé congelado en genuino shock y temor. Lo único que pude pensar fue, «Oh, mierda». Jorge me miraba fijamente con ojos fríos mientras pasaba a mi lado. Ni siquiera pude mirarlos, me volví para mirar en otra dirección. Resulta que no fui la única persona a la que le insinuó sus retorcidas aspiraciones. La escuela estaba llena de jóvenes padres en ciernes, después de todo, y aparentemente tomaron su comportamiento como una amenaza mucho más seria de lo que yo lo hice. No puedo culparlos realmente, aunque encontraron algunas cosas en su página de MySpace sobre su planificada masacre en la escuela. Aquí en Florida, las amenazas como esas se toman muy en serio, incluso si es solo algún adolescente tonto gritando tonterías. Resulta que la policía encontró más de 20 armas de fuego en su casa, aunque para ser justos, todas estaban registradas a nombre del abuelo de Jorge. Afortunadamente, se llevaron a Jorge y le confiscaron las armas. Nada resultó de sus planes enfermizos. Lamentablemente, la escuela cerró hace unos años. Aparte de ese incidente, terminé teniendo algunos buenos momentos allí. Me ayudó a ponerme las pilas y terminé graduándome en la clase de 2010 como estaba planeado. No puedo decir con certeza si Jorge habría llevado a cabo completamente su amenaza,
pero nunca olvidaré la fría certeza detrás de lo que dijo ese día en la clase de arte. Ya verán, todos verán. Tengo 18 años y seré estudiante de primer año en la universidad en septiembre. En julio pasado, mi amiga Miranda organizó una fiesta en la piscina en su patio trasero, como una especie de fiesta de graduación, sin que su familia estuviera presente porque sus padres estaban fuera. A menudo ella tiene la casa para ella sola, así que la casa de sus padres es el lugar predilecto para muchas reuniones. Invitó a unas 100 personas de nuestro curso, y había al menos 150 personas en el apogeo de la noche. Fui uno de los primeros en llegar con mi amigo Jonah porque somos cercanos a Miranda y queríamos ayudar un poco. Cuando la gente empezó a llegar, todos se congregaron lentamente desde la cocina y la sala de estar hacia el exterior, en el patio trasero junto a la piscina. Algunos trajeron trajes de baño y se lanzaron a la piscina. Otros simplemente se zambulleron en ropa interior y, por supuesto, la mayoría de los demás simplemente se quedaron alrededor de la piscina. Miranda tiene un patio trasero enorme, y en cierto momento, había tantas personas en la fiesta que estaba claro que traían amigos de otras escuelas, porque no conocíamos a todos allí. Miranda se enfadó porque dejó claro que no quería a desconocidos. De hecho, personas desconocidas parecían estar irrumpiendo sin ser acompañadas por personas de nuestra escuela o grado. No podíamos hacer mucho. La fiesta ya estaba demasiado fuera de control. Miranda le pidió a nuestro grupo del curso que no trajera a más desconocidos, o se les pediría que se fueran. El problema pareció calmarse después de eso. Alrededor de la 1 a.m., la policía llegó a la casa y tuvo que cerrar la fiesta debido a múltiples quejas de los vecinos, así que apagaron la música y se le pidió a un 99% de los invitados que se fueran. Casi todos se fueron, excepto algunos amigos cercanos, incluidas algunas amigas de Miranda, Jonah y yo, y algunos otros amigos. Ayudamos a limpiar un poco, recogiendo todas las latas y botellas vacías. Eventualmente quedamos solo 4 de nosotros allí. Hablo de como a las 3 a.m., o incluso más tarde. Como hacía calor afuera, nos mudamos al interior de la casa con aire acondicionado, donde estábamos relajándonos en la sala de estar y continuando bebiendo. Entonces todos escuchamos un sonido distintivo desde arriba, y nos quedamos en silencio. Miranda fue la primera en preguntar qué fue eso, mientras todos nos mirábamos con rostros sorprendidos, medio riendo y medio asustados. Jonah y yo nos fuimos burlando de Miranda de que alguien estaba arriba en su habitación, y ella nos suplicó que dejáramos de molestarla y revisáramos. Así que subimos para revisar la habitación de Miranda. Estaba claro, así que fuimos a la habitación de invitados, que solía ser el cuarto de su hermano mayor, y encontramos a uno de nuestros amigos, Mario, tirado en la cama, completamente dormido. Bajamos para decirle que Mario estaba arriba y noqueado en la cama. Supongo que eso le dio a Miranda un suspiro de alivio. Mirando hacia atrás, eso no explicaba mucho un sonido proveniente de arriba si él estaba noqueado en la cama. Pero no éramos exactamente los más coherentes en ese momento. Finalmente, Miranda y su amiga Mel se fueron a dormir en su habitación. Jonah se quedó dormido en el sofá, y yo fui a la cama de los padres de Miranda. Ninguno de nosotros estaba en condiciones de conducir a ningún lado. No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que escuchara a una de las chicas gritar en la habitación de al lado, y luego ambas. Fue un momento desgarrador, pero no sabía si estaban jugando entre ellas al principio o no. Pero me di cuenta bastante rápido de que los gritos eran demasiado reales. Salí disparado de la cama, y fui a la habitación de Miranda y abrí la puerta. Las luces estaban apagadas y apenas podía ver algo, excepto a las 2 chicas acurrucadas y abrazadas en la esquina de la habitación, básicamente acurrucadas en el suelo. Vi a lo que estaban gritando. Había una persona alta en la esquina opuesta de la habitación, al otro lado de la cama mirándome. Grité a las chicas que corrieran y lo hicieron. Hubo muchos gritos. Incluso Mario se despertó y salió cuando las chicas corrían escaleras abajo gritando que el hombre les estaba tocando los pies. Nosotros también salimos de la casa, y uno de nosotros llamó a la policía, esperando junto a la casa de los vecinos, posiblemente los mismos que llamaron a la policía por la fiesta. No vimos al hombre salir por la puerta principal en ningún momento, y después de que la policía registrara la casa y no lo encontrara, eso significaba que salió por la puerta trasera.
Ninguno de nosotros reconoció a ese hombre. Probablemente era un hombre mayor que conocía a Miranda de alguna manera, que se coló en la casa durante el tumulto de la fiesta y pensó que Miranda estaría sola después de la fiesta. Es algo enfermo y aterrador. Si podríamos haberlo dominado o no, nunca lo sabremos porque no sabíamos si estaba armado. Este incidente ocurrió hace aproximadamente 4 meses, tal vez más, pero no estoy completamente seguro. Tenía 19 años en ese momento y me dirigía a casa desde la universidad después de clases. Normalmente llevaba mis llaves conmigo, pero en ese momento las había perdido y mi mamá aún no me llevaba a hacer una copia nueva. Recuerdo que insistía, pero ella no me escuchaba. Entonces, golpeé la puerta para llamar la atención de mi hermano menor y que saliera a dejarme entrar. Sin embargo, mi mamá también le había quitado las llaves a él, dejándolo fuera. Le pedí a mi hermano que me pasara mi cargador de mi habitación y llamé a una de mis tías para ver si podía quedarme en su lugar de trabajo mientras tanto. Ella estuvo de acuerdo y me dijo que llamara a un Uber. Cubriría los costos. Cuando llegué, el Uber no me recogió justo en casa, sino en la casa al otro lado de la calle, sin razón aparente. En el momento en que vi al conductor, me dio una sensación extraña, pero tiendo a ser paranoico cuando tomo un taxi. Entré, bajé la ventana y agarré fuertemente ambos de mis teléfonos. Todo parecía relativamente normal hasta que llegamos a la zona donde estaba el lugar de trabajo de mi tía, una tienda de conveniencia y un desarrollo de viviendas privadas. No sé si ese es el término correcto, pero condominio no sonaba del todo bien. Pasó de largo y afirmó que estaba siguiendo el GPS cuando le pregunté, pero no me dejó ver el GPS. Parecía conocer exactamente a dónde iba, pero yo estaba en problemas desde el principio porque no soy bueno con las direcciones y solo podía confiar en que el conductor reconociera la zona, lo cual hizo. Sin embargo, no tenía idea de a dónde me llevaba. Recuerdo ver una fuente que no reconocía de cuando mi mamá conducía hacia la casa de mi tío, pero eso estaba mucho más lejos del lugar de mi tía. Estaba tratando de entender qué hacer porque este tipo había pasado por muchas casas vacías. Algunas incluso parecían estar en construcción. Luego se detuvo cerca de un lugar que parecía el fin de la civilización. Estábamos literalmente en una colina y apagó el auto. Mirando hacia atrás, recuerdo cuánta suerte tuve de varias maneras. Mi mamá no tenía crédito y tan pronto como pensé en eso, mi tía me llamó y me preguntó dónde estaba. Se me cayó el corazón porque no tenía idea y este tipo solo me estaba mirando. Le dije que no sabía y le pregunté, «Oye, ¿a dónde me llevaste?» Y él respondió, «Seré honesto, chico, tuve segundas ideas sobre lo que estaba a punto de hacer, así que mejor vete». Eso fue suficiente para mí. Agarré mi mochila, abrí la puerta rápidamente y dije en voz alta, «Supongo que me dejaré salir». Luego corrí como si no lo hubiera hecho en mucho tiempo. Incluso tenía miedo de llevar la mochila en la espalda por si me perseguía y tiraba de ella, así que la sostuve en la mano con mi sudadera atada a la cintura, pensando dónde esconderme. Consideré llamar a la puerta de alguien, pero por alguna razón, eso no me parecía seguro en ese momento. Recuerdo decirle a mi tía que no colgara porque él todavía me estaba siguiendo en el auto. Luego vi un área vacía rodeada de paredes de concreto con una fuerte puerta con barras, y había suficiente espacio debajo para gatear. Literalmente lancé la mochila, me arrastré debajo y me escondí allí. Había una gran caja de control eléctrico y me metí adentro y me escondí, manteniendo a mi tía en el teléfono. Ella y mi tío estaban en una llamada entre ellos, poniendo crédito en mi teléfono y pidiendo mi ubicación en tiempo real a través de WhatsApp, porque no tenía idea de dónde estaba, literalmente en medio de la nada. Esperé allí durante quizás 2 horas y este tipo no se iba. Incluso tuve que ir al baño afuera de la caja y corrí de inmediato de regreso adentro. Había incluso arañas pequeñas y viejas celdas de panal, así que también lidié con la ansiedad de mi aracnofobia y traipofobia. En algún momento, supongo que este extraño se fue, y mi tío llegó en su camioneta. No sabía dónde estaba, así que seguía tocando la bocina y diciéndome que señalizara cuando lo podía oír acercarse. Finalmente lo hice y salí. Por un momento pensé que tal vez había sido un malentendido, y simplemente salté del auto de este tipo como un maníaco sin pagarle. Pero cuando llegué a casa después de quedarme en la farmacia de mi tía, hasta que mi mamá,
que aún no sabía mucho sobre lo que acababa de pasar, me recogió. Revisé la aplicación de Uber. No solo decía que ya había pagado, sino que también decía que había llegado a mi destino. Descarté esa posibilidad. Le había dicho a mi tía que no le dijera a mi mamá al respecto, porque tiende a reaccionar exageradamente ante este tipo de inconvenientes, y contarle solo la habría asustado y no habría sido de ninguna ayuda. Solo la informé cuando la llamé para que viniera a recogerme y de camino a casa para hacer una copia de la llave porque, por supuesto, algo malo tenía que pasar porque ella realmente me escuchó. Hoy en día siempre pone crédito en mi teléfono de antemano. En fin, eso es lo que sucedió. Manejé la situación como Indiana Jones en 2 ocasiones y hasta el día de hoy, mi familia presume de cómo pude mantener la compostura y reaccionar rápidamente, lo cual todavía me sorprende. Recuerdo ver vidrios rotos y barras de metal tiradas y decirle a mi tía, si voy a caer me lo llevaré conmigo, de manera bromista porque sus niveles de azúcar en la sangre estaban actuando mal en nuestro camino a casa. Mi mamá me preguntó si pensaba que iba a morir y le dije que por supuesto, pero también sabía que enloquecer solo me haría un blanco más fácil y no ayudaría en absoluto. Cuando lo recuerdo, más que sentir miedo, siento enojo. Podría haber sido una de las muchas chicas que simplemente desaparecen y luego las encuentran muertas en una colina o una zanja aleatoria. No puedo decir que sufra de culpa del superviviente o algo así porque, honestamente, no lo hago. Pero no puedo evitar pensar que eso podría haber sido yo cada vez que veo en las noticias a un niño o adolescente desaparecido o encontrado muerto. Realmente podría haber salido mal. Mis padres les gusta creer que este tipo era un novato que tal vez se compadeció de mí y me dejó ir porque si hubiera querido, podría haberme lastimado con algún tipo de arma o simplemente intentado matarme en ese momento. Ni siquiera lo sé más. Envié su perfil a todas las chicas que conozco para que, si alguna vez le tocaba ser su conductor de Uber, lo cancelaran y llamaran a la policía, y desde entonces no tomo más Ubers. Estoy del pensamiento de que todos deberían saber un poco sobre autos. Siempre he tenido inclinación por la mecánica y creo que eso podría haberme salvado hace unos años. Estaba usando aplicaciones de citas y conocí a un chico que parecía súper agradable. Hablamos durante unas semanas antes de estar dispuesta a conocerlo en persona. Su papá era dueño de una tienda de armas local, donde solía ir a comprar suministros para disparar a blancos. Solía participar en una liga de mujeres para competencias de tiro. Así que lo había visto por ahí y tenía una impresión decente de él, pero quería estar segura. Me invitó a un concierto en un sitio conocido en la ciudad. Era un concierto que realmente quería ver y pensé que sería seguro ya que era en un lugar bien conocido con mucha seguridad. Dejé que me recogiera porque había hablado sobre mecánica y autos y quería mostrarme su Mustang del que presumía lo bien que lo mantenía y lo cuidaba. En ese momento me interesaba la carrera de prueba de tiempo, así que estaba interesada en ver lo que había hecho. Me recogió y nos dirigimos al evento. Justo antes de salir de la autopista, dijo que su auto se comportaba de manera extraña. Estaba observando el tablero y si has estado en carreras, sabes que nuestros autos y camiones suelen tener accesorios adicionales, ya sea portaequipajes y medidores de postventa o interruptores. Por lo general hay algo adicional dentro del auto. Sin embargo, no había nada extra. El auto parecía estar cambiando correctamente. No había temblores ni ruidos, nada que indicara problemas. Pensé, eso es extraño. Lo único que dije fue que deberíamos intentar llegar al concierto y estar a menos de 1 milla de distancia. Era mejor que estar atascados en la autopista. Estuvo de acuerdo y condujo con mucho cuidado el último tramo. El concierto fue más o menos bien. Él seguía observándome y comprándome bebidas, las cuales me negaba a beber. Cada vez que me daba una, inventaba alguna excusa. Iba al baño y simplemente la tiraba. Él seguía haciendo comentarios sobre lo bien que manejaba el alcohol, y yo empezaba a sentirme súper incómoda. El concierto terminó y era hora de irnos. Este concierto tuvo lugar en el sitio de la reserva local, y en ese momento, la reserva no tenía muy buena señal de celular. No pude comunicarme con nadie para que viniera a buscarme. Decidí armarme de valor y convencerlo de tomar la antigua carretera en lugar de la autopista. Puede sonar tonto, pero cuando tomas la antigua carretera, aunque sea más lenta, la gente suele estar más dispuesta a detenerse y ayudarte que en la autopista.
Pensé que si tenía problemas con el auto, sería más seguro y no tendríamos gente pasándonos a 80 millas por hora. Llegamos a la mitad del camino entre el sitio de la ciudad y nuestra ciudad, y dijo que el auto se comportaba de manera extraña de nuevo, y se detuvo. Estaba completamente sobria, y no noté nada mal. Así que cuando bajé del auto para revisar con él, empezó a hacer comentarios sobre cómo estaba borracha, y debería esperar en el auto porque no podía confiar en indios borrachos, especialmente en una niñita como yo. Eso fue lo que dijo, y este tipo no tenía idea de que soy nativa y que realmente tengo albinismo. Se me erizaron los pelos del cuello en ese momento, así que revisé mi teléfono. Apenas tenía señal y empecé a enviar mensajes a mi papá mientras me alejaba del compartimiento del motor. Noté que él me estaba mirando, así que empecé a actuar como si estuviera tratando de conseguir señal para pedir ayuda. De reojo, vi a este hombre quitar los cables de las bujías del distribuidor y cambiar el orden. El orden de los cables de las bujías se conecta al distribuidor según el orden en que los cilindros disparan. Haciendo eso, el auto funcionaría terriblemente o ni siquiera encendería. Logré enviarle a papá una foto de lo que estaba haciendo. Mi papá me dijo que empezara a caminar. Cuando me alejé, este tipo volvió al auto y abrió su guantera exponiendo una pistola que tenía. Me dijo que no me preocupara y que estaríamos a salvo. Probablemente rompí un récord mundial en lo rápido que estaba enviando mensajes a mi papá. Él me dijo que empezara a caminar y le dijera al tipo que él estaba en camino y que nuestros amigos vivían más arriba en la carretera. Así que lo hice. Empecé a caminar con determinación y me alejé lo más rápido que pude. Este tipo realmente me estaba gritando y yo le gritaba que el viento hacía mucho ruido y no podía oírlo. Volveré con nuestros amigos, decía, pero estaba asustada. Estábamos a 10 millas de la ciudad sin nadie alrededor. La carretera más cercana llevaba a un cementerio, así que realmente no había nadie allí para ayudarme. Tenía una sensación muy mala a medida que me alejaba del auto, así que me di la vuelta y miré. Ahora el capó estaba cerrado, las luces estaban encendidas, así que decidí esconderme en la irrigación agrícola junto a la carretera. Seguí caminando hacia la ciudad y le estaba contando a mi papá lo que estaba sucediendo. Escuché un auto acercándose lentamente por detrás y vi una linterna, así que me pegué al lado de la zanja y esperé a que pasara. Una vez que no pude oírlo, salí y seguí caminando entre las hierbas. Mi papá me envió un mensaje diciendo que me vio, así que cuando se detuvo corrí hacia la camioneta. Mientras íbamos hacia la ciudad, pasamos junto al tipo y tenía como 3 patrullas de policía a su alrededor. Mi papá me dijo que no me preocupara por lo que sucedió. Supe más tarde por el rumor que había sido acusado de delitos violentos en el pasado, y que esa noche fue arrestado por llevar un arma oculta sin permiso. La policía nunca me habló, pero no he vuelto a ver a ese tipo en la ciudad desde entonces. Si no tuviera experiencia con autos y no supiera lo que estaba haciendo, podría haber estado muerta en esa zanja en lugar de escondiéndome. La mayoría de las comunidades ofrecen cursos básicos de cuidado y mantenimiento de autos, y recomiendo encarecidamente que todos los tomen al menos para conocer lo básico. Este tipo sabía que yo conocía sobre autos, pero su objetivo era emborracharme tanto que no me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Tenía alrededor de 17 o 18 años. Había ido con una amiga a un bar que no era muy estricto al verificar las identificaciones, así que tomamos bastantes copas. Salimos cuando cerró el bar y acompañé a mi amiga a su casa, que estaba a unos 5 minutos a pie del bar. Se suponía que me quedaría en la casa de mi hermana para cuidar a sus hijos al día siguiente. Había perdido el último autobús, así que decidí caminar. Era una caminata de 4 horas que ya había hecho muchas veces durante el día, y ni siquiera se me ocurrió que una chica vagando sola en medio de la noche era una decisión arriesgada. Ahora, nunca saldría sola después del anochecer, y tomé esa decisión esa noche. Mientras caminaba, la mayor parte de la ruta pasaba por áreas residenciales, algunas estaciones de servicio y tiendas de ropa. Alrededor de 3 horas en la caminata, había unos 30 minutos de brecha entre una urbanización y la siguiente, que era solo un camino rural con campos a ambos lados. Sabía que se acercaba este camino rural y, a medida que me acercaba y el efecto del alcohol disminuía, comencé a pensar que había tomado una decisión estúpida.
Las carreteras habían estado bastante tranquilas y, para ese momento, eran probablemente alrededor de las 3:30 a.m. Un coche blanco pasó junto a mí en dirección al camino rural, pero no pensé mucho al respecto. Un minuto después, el mismo coche pasó de nuevo en la dirección opuesta, disminuyendo la velocidad al pasar por mí. Todas las ventanas estaban tintadas, así que no podía ver quién estaba dentro. El coche dio la vuelta más adelante y se acercó nuevamente hacia el camino rural. Pensé, estaba llegando al final de las urbanizaciones y más cerca del camino rural, así que me desvié a la derecha hacia la urbanización y esperé fuera de la vista durante lo que pareció una eternidad, aunque mirando hacia atrás probablemente no fue mucho tiempo. Escuché pasar un coche varias veces y luego todo quedó en silencio. Pensé que probablemente era seguro continuar ahora. Salí de las urbanizaciones, miré alrededor y no vi a nadie, así que continué mi viaje. 5 minutos después, en el camino tranquilo, el mismo coche blanco me pasó desde atrás y se estacionó un poco más adelante en un área de descanso en mi lado de la carretera. Reduje mi paso y comencé a entrar en pánico. No quería dar la vuelta porque entonces el coche estaría detrás de mí, y ese pensamiento me asustaba aún más. No podía cruzar porque no había acera al otro lado de la carretera, así que simplemente caminé lentamente hacia este coche blanco, cada vez más asustada. En ese momento, un taxi se detuvo junto a mí, y el conductor bajó la ventanilla, preguntándome si quería que me llevara a casa. Ya estaba en pánico y casi le grité que no me subía a autos con desconocidos. Él dijo que tenía una hija de mi edad y que no le gustaría que estuviera fuera a esa hora. Miré al taxi, miré el coche blanco y simplemente corrí y salté al taxi. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi el coche blanco alejarse a toda velocidad en la otra dirección. El taxista me dejó en casa de mi hermana. Siempre pienso en retrospectiva y me pregunto, en primer lugar, ¿cómo pude ser tan estúpida? Y, en segundo lugar, ¿qué habría pasado si el taxista no se hubiera detenido? Hace aproximadamente un año regresé a casa. Mi madre vive en un parque de casas móviles en algún lugar remoto. Nunca tuve problemas con los vecinos. Yo me ocupaba de mis asuntos y ellos de los suyos. El prometido de mi madre, por otro lado, siendo la mariposa social que es, tiene que conocer a todos entrando y saliendo alrededor de la cuadra. A principios de este año, comenzamos a ver a un nuevo chico al lado viviendo con lo que pensamos que era una madre soltera y su hijo. Pensé que tal vez era un nuevo novio o algo así. Por supuesto, el prometido de mi madre inmediatamente comienza a conocer al novato del vecindario. Pero en los meses venideros, las cosas comienzan a ponerse extrañas. Cuando mi hermana salía, notaba que el nuevo vecino Héctor salía volando por la puerta trasera para hacer cosas mundanas al azar. También lo veía mirando por la ventana con frecuencia, pero no le prestábamos mucha atención porque a veces mi hermana puede ser muy dramática. El prometido de mi madre solía dejar que usara nuestra manguera de agua para regar su jardín. Nunca entendí por qué, pero cuando recibimos la factura del agua y era de más de $200, le dijo que no podía seguir dejándole usarla porque todo está tan caro hoy en día. Héctor se puso inmediatamente agresivo y trató de decirle que éramos nosotros quienes estábamos usando demasiada agua, no él. Algo así nunca nos había pasado antes desde que vivimos aquí. La semana pasada recibí una solicitud de amistad aleatoria del vecino en Facebook. No pensé mucho en eso en ese momento, así que la aprobé. Pero el prometido de mi madre me avisó que Héctor había hablado sobre lo bonita que era yo, y le pidió mi información de Facebook, actuando como si no supiera si tenía o no una cuenta en Facebook. En ese momento me di cuenta de que había revisado cientos de amigos del prometido de mi madre en Facebook para encontrar mi perfil. Para entonces ya habíamos estado hablando en Facebook, pero solo como un chat amistoso, así que no pensé que hubiera daño. Además, pensé que él ya había visto que tenía novio porque mi perfil claramente dice, en una relación. Mencioné a Héctor lo que el prometido de mi madre le dijo, y él dijo que no iba a endulzar las cosas. De hecho, me llamó sexy y todo. Le hice saber que tenía novio y se disculpó. Pero si piensas que eso fue la última vez que hizo un comentario o insinuación, estás equivocado. Es como si ignorara completamente que estoy con alguien. Incluso me ha pedido que vaya al bosque con él, que lo encuentre afuera por la noche y en general, me hizo sentir tan incómoda.
En este punto, estoy harta de hablar con él. Pero una pieza crucial de información que el prometido de mi madre omitió fue que Héctor salió de prisión hace meses por hacer cosas realmente malas, como allanamiento de morada, incendio provocado, entre otros, y la peor de todas, homicidio por apuñalar a un hombre mientras cumplía su condena. Él afirma que fue defensa propia, pero no tengo ni idea de cómo está caminando libremente ahora. Pero eso es otro tema. Por lo general, cuando un chico no capta la indirecta de que tengo novio, simplemente les digo que se alejen, los bloqueo y ya está. Pero mi madre no piensa que esa sea la mejor opción. Incluso mencioné ignorarlo. Pero ella piensa que podría ir directamente si me ve afuera y confrontarme por dejarlo en visto. De hecho, lo atraparon caminando por nuestro patio tratando de encontrarme un día. Así que su teoría no es descabellada. Mi familia y mi novio están aterrados por mí. Mi madre me dice que ya no se me permite salir sola y solo estoy tratando de ahorrar lo suficiente para mudarme de aquí. Les actualizo la historia, gracias a todos por tomarse el tiempo de leer y responder. Anoche, mi familia, mi novio y yo estábamos afuera hablando en el porche delantero, simplemente pasándola bien. Comenzamos a escuchar gritos al lado y el vecino espeluznante se fue rápidamente en la camioneta. Luego, unos momentos después, regresó y escuchamos a una mujer gritando: «Quítame las manos de encima». Llamamos a la policía y más personas se presentaron en la casa. Mi madre, mi novio y yo nos fuimos a la ciudad y ya era de noche. Cuando llegamos al final de la calle para llegar a la carretera principal, nuestros faros iluminaron a una persona al lado de la carretera. Era el vecino espeluznante aferrándose a su teléfono y mirando hacia la carretera. Hoy supe que mintió sobre estar soltero y estaba engañando a la madre de sus hijos. Esta pobre mujer había hecho todo por él, solo para que él intentara engañarla con lo que descubrí que eran otras 16 mujeres. Puedes decir que sus sucias artimañas le alcanzaron. Ahora ella lo echó a la calle. Ya no vive al lado y, en cuanto al alboroto que escuchamos, sé que ella es dueña de todos los autos que tienen allí. Así que supongo que intentó huir en uno de ellos una vez que ella lo enfrentó por los mensajes sucios. Ella debe haberlo hecho volver con él, ya que es suyo. Y él intentó pelear con ella. Él debe haber sabido que alguien iba a llamar a la policía, así que huyó a pie dado su historial y no quería volver a la cárcel. Esa es mi mejor suposición según todo lo que escuché anoche y de su ex misma hoy. Esto es lo mejor que puedo deducir. A la mujer de al lado, lamento mucho que tú y tu familia hayan tenido que lidiar con todo esto. No se merecía nada de esto. Soy una mujer de 28 años de Ciudad de México. Esto sucedió hace 13 años, cuando tenía 15 años. Solía pasar mucho tiempo con una vieja amiga en su casa, a la que llamaremos Carolina. Carolina era esa amiga cuya madre siempre estaba bien con lo que hacíamos, siempre y cuando fuera dentro de la casa. En esa época yo estaba siempre allí. En esta noche en particular, acabábamos de pedir comida para llevar y ver algunas películas. Alrededor de las 11 p.m., decidí irme a casa. Era sábado, así que a mis padres no les importaba a qué hora volvía a casa. La caminata desde la casa de Carolina hasta la mía era de aproximadamente 1 milla y me llevaría unos 20 minutos caminar. Explicaré el recorrido de la caminata. Básicamente, al salir de la calle de Carolina, caminabas por una carretera principal, una larga extensión que conducía a una rotonda pequeña. Después de cruzar la rotonda, había una carretera más tranquila que llevaba a un callejón que salía a mi calle. Así que me despedí y me fui. Había muchas farolas a lo largo de la carretera principal, así que estaba bastante iluminado. Encendí un cigarrillo y comencé mi caminata. A los 2 minutos comencé a sentir una sensación extraña, como cuando sientes que te están mirando. Miré hacia atrás y no vi nada, así que simplemente lo ignoré y seguí caminando. Pasaron un par de minutos, pero no podía quitarme esa sensación. Había caminado por esa ruta muchas veces y nunca me había sentido así. Volví a mirar hacia atrás y pude ver a una persona delgada con capucha caminando detrás de mí, vestida de negro de pies a cabeza. No podía ver su rostro porque estaba demasiado lejos. Solo pensé para mí misma: probablemente no sea nada, probablemente solo esté caminando. Pero decidí cruzar la carretera para ver si me seguía. Y vaya que sí lo hizo. Cruzó la carretera al mismo tiempo que yo.
Mi corazón empezó a latir rápidamente, la adrenalina fluía. Gracias a Dios llevaba mis Nikes puestas. Comencé a caminar más rápido y él hizo lo mismo. Dado que era tan tarde por la noche, no había nadie alrededor y no se veían casas a la vista. En este punto podía ver la rotonda y comencé a correr. Él hizo lo mismo, me estaba persiguiendo. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Entré en el callejón y podía escuchar sus pasos acercándose cada vez más. Salté la pared del callejón y me escondí al otro lado. El área estaba cubierta de arbustos y hierba, así que salté a un arbusto y me tendí en el suelo. Podía escuchar sus pasos reducir la velocidad mientras se acercaba a la zona donde salté. Quería sacar mi teléfono para enviarle un mensaje a mi papá, pero sabía que vería la luz y no quería arriesgarme. Traté de calmar mi respiración. Hubo silencio por un minuto y pensé que tal vez se había ido, pero saltó la pared. Debe haberme visto saltar la pared. Estaba en pánico. Mi corazón latía fuerte y rezaba para que no me encontrara. Me quedé lo más quieta y callada posible, sabiendo que estaba a unos 20 metros de mí. No se fue, simplemente se quedó allí. Lo escuché decir bien, en un tono profundo y frustrado, como si supiera que me había perdido. Luego, sigilosamente se movió buscándome. Las lágrimas llenaron mis ojos. Esto es todo, pensé, así es como muero. Eso era lo único que podía pensar. Sus pasos comenzaron a hacerse más silenciosos y supuse que estaba buscando el área, que básicamente se abría a un campo. Decidí arriesgarme, así que muy silenciosamente saqué mi teléfono usando mi cardigan para intentar proteger la luz, y rápidamente le envié un mensaje a mi papá pidiendo ayuda, diciendo que alguien me seguía por el callejón cerca de nuestra casa. Logré enviar el mensaje y luego me di cuenta de que no podía escuchar nada. Esperaba que se hubiera ido, pero tenía demasiado miedo de mirar o moverme por si hacía ruido y él me escuchaba. Sentía que estaba allí durante horas, aunque en realidad solo fueron minutos. Lo siguiente que escuché fue la voz familiar de mi papá llamando mi nombre y el sonido repugnante del acosador corriendo lejos. Estaba más cerca de lo que pensaba. Gracias a Dios que no me moví. Inmediatamente llamé a mi papá y él me encontró. Rompí en llanto mientras le contaba lo que había sucedido. Estaba furioso, más aún porque no pudo atrapar al bastardo antes de que huyera. Se fue antes de que mi papá pudiera ver cómo lucía. Mi papá me llevó a casa y mi mamá ya había llamado a la policía. Vinieron y tomaron una declaración, pero nunca supe si lo atraparon. No podía dar la mejor descripción, considerando que estaba oscuro y lo único que vi fue ropa negra. Nunca volví a caminar a casa tarde desde la casa de Carolina, y nunca camino sola después de las 8 p.m. Soy un hombre de 18 años, pero tenía 14 cuando ocurrió esta historia. En ese momento llevaba una sudadera negra, pantalones deportivos negros y un gorro. También quiero mencionar que puedo sentirme fácilmente abrumado por la ansiedad si muchas cosas suceden al mismo tiempo o de repente. Esta no es una historia normal que hayas escuchado antes, pero nada malo realmente sucedió. De hecho, esto me asustó bastante. Mi nombre es Brandon y vivo en San Rafael, en Ciudad de México, en un vecindario con 2 casas directamente paralelas a una carretera principal que generalmente está muy transitada. Me encanta dar paseos por la noche para despejar mi mente del estrés, principalmente escolar, y también para intentar cansarme un poco, ya que sufro de insomnio leve. Todavía disfruto de estos paseos, aunque ahora soy mucho más cuidadoso. En fin, basta de divagaciones. Una noche, no podía dormir debido a mi insomnio, y tenía mucha sed. Decidí caminar hasta la gasolinera que estaba a menos de media milla de mi casa para tomar algo rápido. Una vez que llegué a la mitad de la calle desde mi casa y estaba a punto de girar hacia la carretera principal, noté un par de faros detrás de mí. Al principio pensé que era alguien yendo al trabajo o simplemente pasando, pero rápidamente me di cuenta de que el auto había reducido la velocidad para igualar mi paso. Pronto giré hacia la carretera principal y el auto me siguió, manteniendo el mismo ritmo. Mi corazón se hundió en el estómago cuando me di cuenta de esto, y rápidamente apagué mi música y llamé a mi mamá, a quien lamentablemente no le había dicho que me iba, pero ella estaba durmiendo y no escuchó su teléfono. Mi corazón comenzó a acelerarse aún más mientras entraba en pánico. Estaba a punto de llamar al 911 cuando 4 patrullas de policía se detuvieron a mi lado con las luces encendidas, cegándome con sus haces rojos y azules. Enseguida,
Los oficiales salieron de sus vehículos sin pensarlo 2 veces. Puse mis manos en alto, aterrorizado de haber hecho algo mal, mientras los policías se acercaban y comenzaban a registrarme. Con una voz titubeante y temblorosa pregunté al oficial si había hecho algo mal mientras me registraba, y él se levantó y dijo: «No, amigo, no has hecho nada mal. Solo recibimos una llamada sobre alguien caminando sospechosamente por la calle cerca de un robo de auto que ocurrió recientemente». Confundido respondí: «¿Robo de auto dónde?». Y el oficial señaló detrás de mí hacia el otro conjunto de dúplex diciendo: «Justo detrás de este vecindario». Indicó hacia el vehículo que me seguía, donde otro oficial estaba hablando con el conductor. Después de algunas preguntas y contarles por qué estaba fuera tan tarde, los oficiales me ofrecieron llevarme a casa. Sin embargo, la historia tiene un final positivo. El caballero que llamó a la policía salió de su auto y se acercó a mí diciendo: «Lo siento mucho, chico, no pretendía asustarte así». Respondí: «No, no está bien. Lo entiendo. Solo estabas tratando de encontrar a las personas que te amenazaron. También sé que mi atuendo no se ve bien caminando solo de noche», dije mientras compartíamos una risa por toda la situación. Después de eso, la policía intentó llamar a mi mamá, pero finalmente no lograron contactarla porque seguía durmiendo. Me llevaron a casa y me dejaron allí. Aunque mi mamá estaba muy molesta por todo el incidente, al final resulté bien. Si tengo que dar un consejo a otros que caminan de noche, siempre estén conscientes de su entorno y traten de vestirse de manera discreta tanto por su seguridad como por la de los demás, y así no parecer sospechosos. Sean seguros todos. Tenía 15 años, soy una mujer y me criaron para siempre llevar gas pimienta o una pistola eléctrica solo para asegurarme de estar segura. Estaba en mi parada de autobús esperando el autobús de las 4:30 p.m. Tenía los auriculares puestos y estaba enviando mensajes a un familiar en Facebook. No vi al chico que estaba parado justo detrás de mí porque en un momento estaba al otro lado de la parada. Estaba muy distraída, lo cual es parcialmente mi culpa de todos modos. Comenzó a pedirme mi teléfono. Me giré y me quité un auricular porque no podía escucharlo correctamente. Le pedí que repitiera, y luego dijo que veía que tenía Facebook y si podía tomar mi teléfono para iniciar sesión. Le dije que no, y que no me sentía cómoda haciéndolo. Mientras lo miraba, me aseguraba de memorizar todo lo que llevaba puesto. Tenía mucho miedo de que algo me pasara, así que recuerdo qué llevaba puesto. No sé si debería entrar realmente en detalles sobre lo que llevaba puesto, pero tenía blanco alrededor de la boca y olía horrible. Eso es lo único en lo que podía pensar. Olía rancio y quería vomitar. Siguió pidiéndome mi teléfono y le dije que no varias veces. En un momento me harté y empecé a alejarme. Ten en cuenta que había mucha gente alrededor cuando esto sucedió. Así que caminé hacia el otro lado de la parada de autobús y él comenzó a seguirme. En este punto, realmente me estaba asustando pensando que iba a ser robada o lastimada. Estaba increíblemente asustada. Llamé a mi mamá y le conté cómo este hombre me estaba acosando y que estaba realmente asustada porque seguía intentando alcanzar mi teléfono para quitármelo. No soy de buscar conflictos, así que simplemente seguí alejándome de él. Mi mamá me dijo que llamara a la policía y todo el tiempo estuve al teléfono con el operador. Él seguía siguiéndome hasta que comencé a describirlo y en un momento me escuchó y corrió hacia un complejo de apartamentos. La policía apareció 5 minutos después y un oficial habló conmigo, y luego varios autos de policía comenzaron a buscar en el apartamento donde lo vi entrar. Hasta donde sé, no lo atraparon. No he tomado el autobús desde entonces y tengo miedo de que aparezca de la nada porque voy a la escuela en esa área. También hizo esto con otra mujer al mismo tiempo que yo estaba allí, y la persiguió hasta el final de la calle. Ni una sola persona se acercó para tratar de ayudar a una niña mientras la acosaban. Eso realmente me deja perpleja hasta el día de hoy. Esto sucedió en mi 3er año de primaria. Realmente no era la mejor escuela. Estaba ubicada en medio de un pueblo lleno de drogadictos, principalmente consumidores de crack. No estoy diciendo que todas las personas que viven allí sean extrañas o estén metidas en cosas, pero la mayoría de las personas que vi definitivamente no estaban bien de la cabeza.
De todos modos, comenzó como cualquier otro día normal de clases. Me vestí, desayuné y metí todo en mi pequeña mochila para luego caminar lentamente hacia mi salón. La peculiaridad de la escuela era que todos siempre se apresuraban a llegar a sus clases, charlando y jugando rudo entre ellos. No yo. Siempre me tomaba mi tiempo caminando por los pasillos mientras las voces de todos sonaban lejos. Era tranquilo, pero cada mañana tenía que subir al tercer piso para llegar a mi aula. Para ser claro, en este punto estaría en el segundo piso. Siempre tenía que prepararme para subir la escalera que siempre parecía tan grande. Pero entonces, de nuevo, era bastante pequeño para mi edad en ese entonces. Y aún lo soy. Después de hacer esta rutina muchas veces, me acostumbré. Sin embargo, después de un tiempo, comencé a notar a un maestro y a un chico más alto bajando las escaleras al mismo tiempo que yo subía. Pensé que era un poco incómodo, pero no dije nada. Un día decidí saludarlos. Llamemos al maestro Héctor y al chico Andy. Desde ese día, Andy siempre estuvo un poco más feliz. Al principio Héctor era amable y hasta teníamos el mismo nombre, lo que nos hizo sentir más unidas. Pero después de un tiempo, Andy comenzó a actuar de manera extraña. Siempre me miraba después de saludarlo y aunque intentaba entablar conversación, solo respondía con una sonrisa, asentía o daba una respuesta rápida. Era extraño. Sentía que sus ojos azules eran como dagas desgarrándome, pero yo intentaba actuar lo más normal posible porque no me gustaban los enfrentamientos. Para añadir más información sobre Andy, estaba en una clase de necesidades especiales. Y no estoy diciendo que eso defina a una persona, pero me enteré de eso más tarde. En cuanto a su descripción, era bastante alto, tal vez de 1,60 m y tantos, pero de nuevo, yo era de tercer grado y todo me parecía muy grande. También tenía un corte de pelo tipo militar. Aunque lamento que la descripción sea breve, mi memoria no es muy buena y toda la situación era bastante estresante. Volviendo a la historia, en este punto sentía que mis mañanas pacíficas se llenaban de temor, y realmente esperaba no encontrarme con ellos ese día. Héctor también bromeaba con nosotros, como mencionar que debería ir a la casa de Andy, pero eso vendrá más tarde. Debo aclarar que nunca fui a la casa de Andy, solo para que quede claro. Sí, sé que podría haber usado la otra escalera en el otro pasillo, pero eso solo lo usaban los estudiantes de quinto grado, así que no tenía opción. Además, nunca quería llegar tarde a clase, así que simplemente lo asumía. Hubo una mañana que fue diferente. Comencé mi camino por esas temidas escaleras, y en su mayoría solo miraba por las ventanas. El cielo estaba tan oscuro que parecía medianoche, lo que hacía que las esquinas del primer piso de las escaleras parecieran más oscuras de lo normal. Pero luego me detuve en ese piso. Escuché que mi nombre era llamado desde la parte superior de las escaleras y me quedé confundido. Miré hacia arriba y vi a una de mis amigas de quinto grado. A su lado estaba Andy. Mi sonrisa desapareció. «Oh, hey, ¿qué estás haciendo aquí?», le pregunté, tratando de mantener mi sonrisa mientras llegaban a mi piso. «No mucho, tenía que llevar a Andy de vuelta a clase», dijo B mientras sonreía de nuevo hacia mí y luego miraba a Andy. Pero lo que realmente me asustó no fue el hecho de que Andy no estaba hablando, sino la forma en que me miraba todo el tiempo. Literalmente se quedó allí mirándome, apenas parpadeando, sin decir una palabra. Como puedes imaginar, me sentí incómodo y parecía que B ni siquiera se daba cuenta. Eso fue hasta que Andy finalmente explotó. Gritó: «Rompeaste en mi maldita casa, maldita pasterisk, maldita zorra, maldita, una y otra vez, acercándose a mí en el proceso. Ten en cuenta que debes recordar que estamos en tercer grado y está hablando así». Retrocedí totalmente sorprendido, sin saber qué se suponía que debía hacer. Básicamente me había acorralado en una esquina y tenía miedo de salir de allí. Este niño era probablemente de 1,60 m y tanto, mientras yo medía menos de 1,52 m, y en ese momento estaba completamente asustado. A medida que se acercaba, miré a B, que también estaba en estado de shock por su estallido. Eventualmente ella entendió que esto se estaba poniendo peor, así que comenzó a hablarle. Le explicó que no querían llegar tarde a clase. Realmente no sé cómo lo convenció, pero él asintió y la siguió. Simplemente me quedé allí, atónito, preguntándome qué demonios acababa de pasar. Quiero decir que eso fue el final, pero está lejos de eso. Eventualmente era hora de salir al recreo. Para explicar, el patio de recreo era recién construido y no era una estructura grande.
Debajo había un montón de postes rojos sosteniendo las luces, así como las plataformas superiores. Siendo yo, decidí ir debajo y jugar con algunas piedras que encontré. Después de un tiempo, me aburrí, así que me levanté y miré alrededor del patio de recreo esperando ver a un amigo que necesitara jugadores adicionales o algo así. Pero eso no fue lo que vi. Cuando miré hacia los profesores, vi a un puñado de niños corriendo por las puertas de la escuela, listos para disfrutar del recreo. Pero uno de los niños solo estaba parado allí, haciendo contacto visual directo conmigo. ¿Y puedes adivinar quién era? Sí, era Andy. Simplemente estaba mirando y esperando. Cuando notó que lo estaba mirando, empezó a correr hacia mí. Los profesores que supuestamente lo estaban supervisando se dieron cuenta de que estaba obsesionado con una sola cosa: yo. Mientras corría, los profesores que estaban cerca de él se volvieron para mirarlo, pero no hicieron nada. No estoy bromeando. Luego gritó en voz alta la palabra tiburón, mientras corría hacia mí. Cuando me alcanzó, me agarró del brazo, me levantó y mordió rápidamente mi hombro. Luego me soltó y todo lo que pude pensar fue en lo asustado que estaba. Andy luego me miró y retrocedió. En este punto los profesores me agarraron y me llevaron rápidamente dentro de la escuela. Me dieron una bolsa de hielo y me enviaron a la oficina. Mi papá dice que me llevaron a la enfermería, pero él ni siquiera estaba allí y ni siquiera recuerdo haber visto a la enfermera. Pero en fin, después de llorar mucho, finalmente pude ver la marca de la mordedura. Estaba tan sorprendido. Me había mordido tan fuerte que la piel se rompió y estaba magullado por todas partes. Después de eso, me enviaron a casa y no creo que haya ocurrido nada más después del incidente, aparte de no volver a verlo y recibir una disculpa que ni siquiera pude leer. De todos modos, creo que lo que saqué de esta experiencia es que siempre debes defenderte y contarle a alguien lo que está pasando, especialmente si eres un niño. Además, a mis compañeras de clase, por favor, tengan cuidado. No permitan que otros les arruinen, amenacen o lastimen, porque no está bien y nunca debería suceder en primer lugar. Esto ocurrió hace 3 noches, y aún estoy volviéndome loco tratando de entenderlo. Me mudé a un nuevo apartamento hace un mes y todavía estoy desempacando y acomodándome. He estado usando la dirección de mis padres como mi dirección de correspondencia toda mi vida. Ellos viven a pocas veces más de 3 noches de distancia. Hace 3 noches, mis padres me llamaron a las 2 a.m., totalmente asustados, y procedieron a contarme la historia. Aparentemente, a la 1 a.m., alguien comenzó a golpear la puerta principal y a tocar repetidamente el timbre. Mi padrastro bajó las escaleras y abrió la puerta, dejando cerrada y cerrada la puerta de vidrio del frente. Había un hombre parado afuera que parecía tener unos 30 años, con una sudadera negra con la capucha puesta alrededor de su rostro. No tenía rasgos faciales distintivos, vello facial ni tatuajes. Lo único que dijo mi padrastro es que parecía ser hispano. Ni mi padrastro ni mi madre, que estaba observando todo desde la ventana, reconocieron al hombre. El hombre dijo: «Lo siento mucho por molestarlos, pero la estoy buscando», y procedió a darles mi nombre completo. Mi padrastro hizo el tonto y preguntó quién, y el hombre repitió mi nombre completo y dijo que mi novio estaba preocupado porque no había vuelto a casa esa noche. No tengo novio, vivo sola con mis 3 perros y no he estado en una relación en los últimos 6 meses. Aquí está la parte extraña. Mi padrastro le preguntó al tipo de qué novio estaba hablando, y el hombre le dijo el nombre del novio que tuve en el 10º grado, hace casi 20 años. Mi novio en el 10º grado tiene un nombre italiano muy único, y nunca he conocido a nadie con un nombre completo siquiera parecido al suyo. El hombre dijo el nombre de mi novio de la secundaria algunas veces más, para asegurarse de que mi padrastro lo escuchara, y repitió que estaban muy preocupados por mí, preguntándole a mi padrastro si estaba seguro de que yo no estaba dentro. En este punto mi padrastro se sintió raro, así que cerró la puerta en su cara. El hombre no se fue, se quedó frente a la casa de mis padres durante los siguientes 10 minutos fumando cigarrillos y hablando por teléfono. Finalmente, mis padres llamaron a la policía. Aproximadamente 5 minutos antes de que llegara la policía, el hombre caminó hasta el final de la cuadra, donde no hay salida, y se fue en un coche plateado. Mi padrastro no pudo obtener la matrícula,
Mis padres presentaron un informe policial y nada más sucedió. Después de escuchar la historia, me volví loco por los detalles extraños. ¿Cómo alguien sabría con quién salí hace casi 20 años? ¿Y cuál sería el motivo de inventar una historia que incluyera el detalle extraño sobre mi pasado? No he tenido contacto con mi novio del 10º grado en más de una década. Ayer decidí enviarle un mensaje en Facebook para ver si tenía alguna idea. Le conté toda la historia y él estaba tan confundido como yo, y afirmó no tener participación en esto. Estoy perdido y también realmente asustado de que algún hombre extraño esté pasando por tantos problemas a la 1 a.m. para buscarme.